Buenas tardes, estimados hermanos, con todos. También quienes nos visitan en esta tarde, sean bienvenidos. Vamos en esta tarde a estudiar un tema que lo he denominado así. ¿Qué es el sujetarse de la mujer al esposo? Como introducción, conocer mediante la Sagrada Escritura cuál es la posición de la mujer en un matrimonio, si Dios permite que la mujer deba ser honrada, alabada o sometida como el mundo lo cree, ¿no? Para eso vamos a analizar 5 puntos, ¿no? Entre ellos, bueno, tenemos Dios ha dado un orden. Bueno, los demás vamos a seguir analizando. Vamos a empezar con este, ¿ya? El propósito de este tema es de que tanto ustedes como yo también aprendamos, porque en cada estudio, al exponerlo también uno aprende y se le queda en la mente y lo puede poner en práctica en su hogar, ¿no? Ese es el propósito. Ya Dios ha dado un orden. Empezamos. El hombre es la cabeza porque Adán fue formado primero. Ya, hay que entender algo antes de iniciar. No es que Dios es un Dios que trata de humillar a la mujer o que sea un Dios machista, ¿no? Que la quiere tener a la mujer bajo los pies del hombre, ¿no? Ni también que se considere que a la mujer hay que humillarla, hay que, por ejemplo, digamos, hacerla sentir menos. No, si no se trata, no es de evaluación, esto es más bien es de orden y autoridad, es algo en función de lo que Dios nos ha dejado, ¿no? Ya, entonces con eso iniciamos nosotros, ¿no? De que el propósito de Dios no es ese, al contrario, Dios quiere que alabemos a la mujer, o sea alabada, sea honrada, sea elevada por lo más alto. Ya, ese es el propósito, ¿no? Al contrario, en otros países, ¿no? Como usted puede ver en los países árabes por allá, en Irán, que hasta ahora utilizan el velo. Por ejemplo, el velo es símbolo de su fe religiosa o también es símbolo de modestia. Y si es que la mujer no hace caso, dice que es como una persona que es delincuente del Estado y es a veces hasta metida presa, obviamente, y a veces en algunos casos hasta azotada, ¿no? Entonces, a diferencia de estos ejemplos, vemos de que en la palabra de Dios quiere que la exaltemos a la mujer, la elevemos por lo más alto, pero sí ha dado un orden. Por eso el hombre es la cabeza porque Adán fue formado primero. Para eso vamos a leer 1 Timoteo 2:13. ¿Qué nos dice? 1 Timoteo 2:13. Si alguien encontró, me puede ayudar con la lectura. Pues Adán fue formado primero, después Eva. Ya. En este caso está hablando acerca de si la mujer puede tener dominio sobre el hombre, es decir, si puede pasar al púlpito y predicar, ¿no? Pero aquí nos habla más claro por qué. ¿Cuál fue el inicio de todo esto? ¿Por qué no se le permite a la mujer cierto grado de autoridad en ciertas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, como les digo, pasar al púlpito, dirigir, estar con autoridad sobre el hombre. ¿Es por qué? Porque dice que pues Adán fue formado primero, después Eva. Y no solo es esta causa, hay otra causa también. La mujer debe estar sujeta con toda sujeción, mas no humillada. Para eso vamos a leer a continuación 1 Timoteo 2:11. ¿Qué nos dice? La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Ya. Para enfrascarnos o embarcarnos ya en el tema, también nosotros tenemos que entender qué significa la palabra sujetar. Es unión o complemento.
Viene a sujetar aquello que ya está sujeto y no puede desprenderse. Eso es sujeción, sujeto. Digamos, ¿cuál está arriba? La cabeza. Es el varón, el hombre, ¿no? Ya. Y la mujer viene a ser como un complemento, ¿no? Que viene a sujetar algo que ya está sujetado. ¿Y por qué está sujetado? Es por la autoridad de Dios, porque Dios le dio esa autoridad al hombre, ¿no? Ya. Con toda sujeción, ¿qué significa? Es sometimiento, someterse, rango que tiene que ver con orden y autoridad y no con valor o habilidad. Con toda sujeción, ¿no? Como nos dice aquí. Con toda sujeción, aprenda en silencio, con toda sujeción. Ya. Vamos a continuar. Otra causa por lo que la mujer debe estar sujeta a su esposo. Primera de Timoteo 2:14. ¿Qué nos dice? Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Eso era lo que les decía yo al inicio, ¿no? Porque Dios es un Dios de orden. Él nos ha dado que el hombre es la cabeza principal, la guía del hogar. ¿Y por qué? Ese orden, ¿por qué fue dado? ¿Por qué? Primero dice porque fue Adán formado primero. Y segundo nos dice porque Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Ya, pero aparte de eso la mujer tiene su rol, ¿no? Sus deberes, responsabilidades, ¿no? Ya, este caso quiere decir, por ejemplo, claro que debe estar sometida, pero también tiene que, ¿cuál es su rol en el hogar, ¿no? Eso también vamos a analizar más después, ¿no? Ya, perdón, hermano, un ratito aquí nomás. Ya el capítulo 2 de 1 Timoteo, en el versos 14 dice, versos 3, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y el verso 14 dice, Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Bueno, estos dos versos están señalando que la mujer no tiene dominio sobre el hombre, porque el verso 12 lo dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. O sea, ella no tiene que ejercer, o sea, no ejerce dominio sobre el hombre, o sea, autoridad sobre el marido. Eso es lo que dice el texto. Ya. Autoridad sobre el marido, eso se refiere, digamos, en muchos aspectos, por ejemplo, digamos, de la vida. Sabemos que la mujer es muy inteligente, ¿no? Incluso hasta puede decir que la mujer puede tener un carácter más fuerte que el del hombre. Pero aquí, como les decía, no se trata, por ejemplo, de evaluar cuál es más o cuál es menos, sino que Dios ha dado un orden. Y en ese caso, le ha dado al hombre para que sea la cabeza de la mujer y la mujer deba sujetarse a eso, que algo ya está sujeto, que es a través de Cristo, ¿no? Que en este caso, a través del hombre. Ya. Pero, por ejemplo, digamos, hay cosas en las cuales, por ejemplo, digamos, cómo la mujer se puede sujetar al esposo en la crianza de los hijos. Por ejemplo, la mujer no puede decidir por la crianza, ¿sabe qué? Yo crío a mis hijos como yo quiero, estando el esposo ahí, no. Sino que debe haber un consenso entre los dos, ¿no? Para poder, en este caso, realizar eso. En el tema financiero también, la mujer no puede tomar las decisiones sola. No puede decir, yo me compro eso, o sea, porque a mí me parece. No siempre debe haber un consenso y siempre está ahí en la cabeza de hogar para que ayude a tomar esas decisiones, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? De que la mujer no debe sublevarse, estar por encima del hombre. O Dios le ha dado la autoridad al hombre para que él sea el que dirige el hogar, incluso en la crianza de los hijos, en la cuestión financiera. En cuanto también hay que recordar de que esto, lo que está relacionado, por ejemplo, al sometimiento o la sujeción de la mujer en el hogar, tiene que ver siempre y cuando a la autoridad que Dios ha dejado. Porque hay cosas también, por ejemplo, digamos que el hombre puede decir, ¿sabe qué? Yo soy la cabeza del hogar y tú tienes que hacer eso. Y sabemos de que hay cosas que Dios no autoriza al hombre a obligar a la mujer en ciertas cosas, ¿no? Ya vamos a ver más adelante también eso. Ya. Como podemos analizar aquí, como nos dice, otra causa por lo que la mujer debe estar sujeta a su esposo era porque ella
incurrió en transgresión. Entonces, Dios es un Dios de orden. Incluso para realizar cualquier investigación en esta vida, todo es un orden, ¿no? Todo es parte de un orden. Y ese es el orden que Dios nos ha dejado, ¿no? Pero nunca jamás la mujer, entendamos esto de que debe ser pisoteada, humillada o como les digo, siendo vista como una mujer, como algo inferior, ¿no? Como un esclavo. Como una esclava también, claro, sí es. Dios no le ha permitido que la mujer ejerza dominio sobre el hombre. Para esto vamos a leer 1 Corintios 14, 34, 35. 1 Corintios 14, 34, 35. 1 Corintios 14, 34, 35 dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en las congregaciones o en la congregación. Tiene mucha similitud con los textos que estamos analizando en Timoteo, donde, por ejemplo, digamos, a la mujer no le permite que ejerza el dominio, es decir, que no esté, digamos, sobre el hombre, ¿no? En autoridad sobre el hombre, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos un texto donde sabemos que la mujer, al venir a la iglesia, ella canta, ora. Tampoco este texto nos está diciendo que ella no diga nada, no hable, no, sino que más bien se refiere, por ejemplo, digamos que en aquel tiempo, cuando los profetas predicaban la palabra de Dios, habían mujeres que estas hacían preguntas que causaban más bien confusión entre los oyentes, y para evitar que haya confusión y todo eso, la recomendación de Pablo es de que les dice que mejor, ¿sabe qué? Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. No está diciendo que la mujer no puede hablar, sí puede hablar, sí puede hacer preguntas, tiene alguna pregunta, sí. En lo absoluto no está diciendo que la mujer no hable, sino más bien es de que está dando el sentido de que no cause confusión a la mujer, ¿ya? Ya. No es que, por ejemplo, digamos, la mujer no debe hablar. Hay preguntas que a veces tienen las mujeres, quieren hacer, pueden hacerlo. O sea, en el culto, hermano, en el culto, por ejemplo, la mujer no puede. Claro. O sea, el ejercer dominio sobre el varón, o autoridad sobre el varón, o sobre el marido en este caso, el varón en general, hablando de la mujer cristiana, lo que no puede es ir al púlpito. Por ejemplo, tomar autoridad sobre el varón significa que ella vaya a dirigir un estudio bíblico o un culto, o vaya a dirigir incluso himnos desde el púlpito. O en el caso de un estudio, vaya a dirigir un estudio bíblico, cuando hay varones que lo pueden hacer. Entonces, para eso no está autorizada ella, pero ella sí puede hacer, y es de gran valor. Ella puede enseñar a niños, sí, puede enseñar a otras personas también, fuera del local, puedes enseñar a otras personas también. No es que no puede. Claro, hermano. Aquí dice, está claro, porque antes habían las mujeres que se proponían dificultar la vida de los profetas. Ahora no hay profetas, por supuesto que no, pero hay quienes dirigen en la congregación, dificultar o a lo mejor contradecir la palabra de Dios. Eso no está dado, o sea, está prohibido, y por ende no solamente a la mujer, sino a todos, contradecir lo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, si yo lo pongo a contradecir algo que sí está de acuerdo a la verdad, claro, una cosa es debatir de pronto. contradecir algo que sea, otra cosa es contradecir, otra error. cosa es muy estudiarlo. Entonces ahí, pero en este caso, por ejemplo, la mujer no podría hablar en la congregación en ese sentido, o sea, no puede dirigir. Cuando dice, si alguno, si quieren aprender algo, pregunten en su casa. Pregunten en su casa. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Dicen las congregaciones. Tal caso que eso podría traer confusión cuando hay discusiones, porque sí lo trae después de todo. En ese sentido, pero la mujer sí puede preguntar ahora que estamos en estudio, sí puede hacer preguntas, puede preguntar, sí puede preguntar. Claro. Ya, no es en lo absoluto. El culto es con el fin de contradecir, ahí no puede preguntar, ni el varón tampoco puede preguntar. Algo importante que nosotros debemos de recordar, por ejemplo, digamos,
que en lo espiritual todos somos iguales. Por ejemplo, digamos, no hay distinción de hombre ni mujer, porque cuando Dios nos manda a enseñar el Evangelio, dice ir y predicar a toda criatura. Ya, entonces vemos de que en lo espiritual no hay acepción. Por ejemplo, digamos, no es que es mujer, no puede enseñar, sí puede, incluso puede desde el hogar, por ejemplo, a sus hijos, enseñar, ¿no? A su vecina, a algún familiar, puede hacerlo, ¿no? Ya, en eso, en lo espiritual no hay, como les digo, Otra cosa que les quería decir, ¿verdad? Sí es importante. Este tema es un tema complejo, dado el caso que yo no lo haya entendido bien, tampoco lo puedo explicar bien. O dado el caso en el otro sentido de que no entiendan bien o no lo entendamos bien. Entonces, en ese sentido se vuelve complejo. Pero estudiándolo bien, es un tema favorecedor, un tema de mucha ayuda y de mucho valor, por supuesto, que le da a la mujer aquí. No es que la echa de menos, le da valor más bien a la No mujer aquí en este caso. Ya, muy bien. Entonces, en este caso, como les estaba diciendo, que en lo espiritual no hay diferencia. La mujer puede enseñar. Y digamos, en cuanto a no pasar al púlpito, a dirigir, en eso sí no puede hacer, ¿no? No puede estar, digamos, usurpando el valor o sublevándose al valor que Dios le dio al hombre, ¿no? De que él sí puede dirigir. ¿Por qué? Porque ya vemos que había un orden, ¿no? Este orden el que nos habla en Timoteo, ¿no? 2 en adelante. Ya. Ahora, ¿qué puede hacer la esposa? Después de que Dios ha dado un orden, de que el hombre deba estar arriba, dirigir su hogar, dirigir a su esposa. Vemos de que en lo familiar, por ejemplo, en la crianza de sus hijos, en lo financiero, en todo, ¿no? En todo aspecto. Ahora vemos de qué puede hacer la esposa. Hay muchas de las cosas que puede hacer. Por ejemplo, entre una de ellas y que nos llama mucho la atención es, por ejemplo, digamos, denominado así, tener una buena conducta. Y para esto vamos a ver 1 Pedro 3:1, que nos dice. Dice, desechando, a ver, 1 Pedro 2, 3:1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ya. Por ejemplo, digamos, muchas mujeres a veces pueden pensar y decir, bueno, estar sujeta no me conviene porque, por ejemplo, yo soy mujer, yo soy más inteligente que el hombre. Incluso eso no negamos, no les digo, no se trata de evaluación. Se trata aquí de orden y autoridad que Dios nos ha dejado. Claro que sí, la mujer es incluso hasta más inteligente en todo aspecto, podemos decir así, ¿no? Pero la palabra que a veces es muy difícil de aceptarla es, por ejemplo, de la palabra sujetarse, como les decía. ¿Qué es sujetarse? Es decir, es un complemento, algo que ya está sujeto, es decir, Dios ha dado esa autoridad, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejemplos que nos enseñan bastante de la conducta de la esposa es, por ejemplo, el ejemplo de Abigail. ¿Se acuerdan? Con Nabal, su esposo. Ese hombre era áspero. Era, borracho, era mal hablado, era todo lo que un hombre malo pudiera hacer, ¿no? Ya. Pero aún así vemos de que esa mujer Abigail, una mujer valiente, una mujer humilde, que incluso soportaba todo lo que hacía su marido, pero conforme a la autoridad de Dios. Porque seguramente ella no participaba de las cosas. Seguramente, por ejemplo, vemos de que ella estaba ahí, sumisa. Que es diferente, de pronto muchos piensan que es diferente a de ser humillada. ¿Por qué? Porque sabía que Dios había dejado un orden, incluso que debía sujetarse a ella. A él, perdón, en este caso. Por ejemplo, digamos, ella incluso lo defendió cuando David dijo, ¿sabe qué? Que por favor armen
400 hombres y nos vamos a pelear contra Nabal. Esa mujer salió al encuentro. Incluso, por ejemplo, si hubiera sido otra mujer, lo hubiera dejado abandonando. O por el carácter que él era. Por ejemplo, digamos como dicen que era borracho, que nadie le podía hablar. Sí. Tenía un mal carácter. Incluso podemos ver de que ahí le estuvo soportando. Y eso nos enseña mucho a las mujeres también de este tiempo, ¿no? Les puede enseñar mucho de que la sujeción, de que tenemos al hombre que ha dado Dios por cabeza del hogar y guía. E incluso no hay pretexto para que de pronto abandonarlo. En este caso, por ejemplo, más bien esta mujer con sabiduría, pero sabiduría de Dios, y con humildad y con valentía pudo defender a su esposo. Lo defendió después de que este hombre era malo, perverso, o sea, Cruel. ya, podemos ver el ejemplo. Y también hay que entender algo de que, por ejemplo, la conducta de la mujer. ¿Qué es la conducta de la mujer? En la Biblia se refiere a la forma de vida o manera de vivir, comportamiento de una persona de forma determinada o general. Ya. ¿Cómo se gana al esposo que no es incrédulo? ¿Por qué dice que la palabra de Dios? Por la conducta de sus esposas. Porque, por ejemplo, digamos, no puede ser que una esposa cristiana tenga un marido incrédulo y ella le esté ahí poniéndole los folletos en la maleta cada vez que va al trabajo, o le pongan los zapatos para que él vea antes de levantarse, o esté cada rato repitiéndole los textos bíblicos. No lo gana así, sino dice que con la conducta de su esposa, con la forma de vivir de ella. En este caso solo tengamos en mente el ejemplo de Abigail, cómo se sujetaba ella a su esposo. No tiene que estarle hablando, digamos, la mujer no tiene que estarle hablando al hombre, enseñándole la palabra de Dios. Tranquilamente, solo usted tiene que, con su conducta. También nos habla del respeto hacia el esposo, la forma de conducirse, ¿no? Ya. También, para eso vamos a leer Efesios 5:24, que nos dice otro texto, ¿no? Tal vez algún hermano que... Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Algo importante aquí, que de pronto tal vez como que faltaría, ¿no? Que dijera, por ejemplo, así como la iglesia está sujeta, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Parece que nos quedáramos ahí y dijera, no, bueno, en todo. Si la mujer, el marido le insulta a la mujer, si el marido no le provee a ella de lo necesario, las cosas que ella necesita, si el marido no le ayuda en la crianza de los hijos, si el marido no la tiene como una bendición de Dios, podemos ver de que en todo, ¿no? Si él, por ejemplo, el marido le dice, ¿sabe qué? Mira, vamos al concierto, o vamos a ¿qué otro ejemplo podría ser? No vayas a la iglesia, o no leas la Biblia. No está diciendo, dice, siempre que habla de sujeción debe estar siempre en la autoridad de Dios, en lo bueno, en lo correcto, en lo que es justo. Las casadas lo estén en sus maridos en todo. Parece que fuera todo, ¿no? O sea, digamos, el marido le incita a algo malo, tiene que hacerle La caso. palabra todo, perdón, hermano, la palabra todo significa todo lo bueno. Todo lo bueno, exactamente. Ya, muy bien, vamos a avanzar. También, sujetarse a su esposo en lo agradable a Dios. Primera de Pedro 3, 5, 6. ¿Qué nos dice? Primera de Pedro 3, 5, 6. Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios,
estando sujetas a sus maridos. O sea, eso es lo que se caracterizaba en Abigail, ¿no? Sí. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ya como les decía, en lo agradable a Dios, en eso debe estar sujeta la esposa, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿qué había de parte de Sara hacia su esposo? Había respeto. Sabía que había una autoridad, una cabeza, una guía del hogar, ¿no? En este caso ella se sometía. Incluso dice llamándolo Señor. Muchas personas ahora aseguran, por ejemplo, si tal vez sea un santo como Abraham, de pronto no, tal vez lo pudiera estar llamando Señor. Pero vemos hasta a qué punto el respeto, digamos, de esta mujer, en este caso Sara, ¿no? De llamarlo Señor. ¿Por qué? Porque él, o sea, se mantenía correctamente, vivía conforme a la voluntad de Dios y esperaba en las bendiciones, en las promesas que Dios le había hecho, ¿no? Pero vemos incluso llamándolo Señor. Cuando se trata de a las personas de decirle Señor, es un sinónimo de respeto. Por ejemplo, yo digo Señor, por favor, tenga la bondad, le estoy llamando con respeto. Con respeto, o sea, es ya, sinónimo de respeto. Ya, por la educación se puede considerar eso, pero de respeto se llama. Muy bien, gracias. Vemos de que casi en la mayoría de los textos que hemos leído, ustedes podrán haber notado que está la palabra sujetos. Sí, porque aquí dice, por ejemplo, pues asimismo se atavió en otro tiempo aquellas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Imagínense esas palabras, que siempre tenga que decir que la mujer debe estar sujeta siempre en cuanto, les digo y les vuelvo a repetir, es en cuanto a la autoridad de Dios. No puede salirse de eso, no en lo malo, ¿no? Y estas son obligaciones, perdón hermano, estas son las obligaciones a cumplir de parte de la mujer hacia el marido. Cuando el texto habla de los deberes conyugales, porque este texto habla de los deberes conyugales, de esposo y esposa. Entonces, son obligaciones a cumplir de parte de la mujer hacia el marido. Es el respeto que debe tener, son obligaciones. Claro. Sí, la Biblia. Ya, por ejemplo, digamos, aquí nos habla del vestido, ¿no? Cómo debe vestirse la mujer con modestia, como verdaderas hijas de Dios, ¿no? Ese es el sentido también. Por ejemplo, como les decía yo, de que en Irán por allá las mujeres deben estar tapadas con un velo, cubrirse el cuerpo, incluso sus brazos, todo, en símbolo de la fe que profesa. Pero ante todo recordemos de que Dios ahora en este tiempo mira es el corazón. En este caso mira las intenciones del corazón. Incluso ve como el ejemplo de esta mujer, de Sara, que llamaba Señor a Abraham. O sea, en la forma de manifestar el respeto hacia él. Y seguramente con lo que él manifestaba, seguramente vemos que esa mujer también actuaba, ¿no? Así, ¿no? Claro, así dice el verso 6. Perdón, yo lo voy a leer. Dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, obedecía. O sea, por eso les decía, habla de las obligaciones que tiene de la parte de la mujer hacia el esposo. Porque aquí habla también de la obediencia, o sea, cómo obedecía al esposo en este caso. Sara obedecía a Abraham, a que era su esposo. Entonces ahí dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, o sea, respetándole. Así dice. Vosotras, les dice a todas las mujeres, habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Bien, muy bien, gracias. También otra de las cosas que puede hacer la esposa, como les decía, en primer lugar tener una buena conducta, porque al esposo no se lo gana como de pegándoles textos bíblicos en los zapatos, lo que sea, ¿no? O repitiéndole cada rato textos bíblicos, ¿no? Sino que por la conducta de sus esposas. También estar sujetas en lo agradable a Dios, cuidar
su integridad es otro. Vamos a leer Tito 2.5, ¿qué nos dice? Tito 2.5, cuidando su integridad, algo importante. Tito 2.5. A ser prudentes, castas, cuidadosos de su casa, buenas, sujetos a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ya. Por ejemplo, a las mujeres mayores dice que enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos, a que sean prudentes. ¿La prudencia de dónde nace? Siempre la prudencia está ligada a la sabiduría. Y la sabiduría que únicamente nos debe de interesar y debemos de buscarle en el área de la sabiduría de Dios. Por eso dice que a las mujeres jóvenes les inviten a ser prudentes. Vamos a ver qué significa la palabra prudente. Actuar o hablar con cuidado. Como base tenemos la sabiduría, ¿no? Ya. También algo importante. Castas. Esto viene de esa palabra que significa puro, que son moralmente puros en pensamiento, palabras y obras. Es así como Dios requiere de las mujeres, que por ejemplo tiene a su esposo y no ande pensando en otra persona. Dice que es moralmente tanto en pensamiento, en hechos, en palabras y obras, ¿no? En todo. Por ejemplo, Al único que debe agradarle es a su esposo. respetuosas. Sí. Ya. También dice aquí, cuidadosas de su casa. Algo que analizar. La esposa, cómo debe estar sujeta al esposo, ¿no? Por ejemplo, la esposa es la encargada de cuidar del hogar. En este caso, como por ejemplo hay ejemplos de hombres que llegan a su casa y encuentran, por ejemplo, los trastes ahí en la lavavajillas. Por ejemplo, la casa desordenada, puro polvo. O si no, por ejemplo, digamos, la ropa que ya rebota en la tina de lavar y muchas cosas más. Y cuando nos dice que aquí que la mujer debe ser cuidadosa de su casa, debe mantener, tratar de que en lo posible, de que su hogar deba ser considerado como algo pulcro, limpio, que refleje que verdaderamente es una cristiana y por lo tanto como conviene a santos. claro, exactamente, Conviene a... que refleje. Ese es el sentido. Por eso, imagínense, es una invitación a nosotros también, ¿no? Por ejemplo, digamos, un cristiano, ¿cómo tiene fácil de darse cuenta cuando usted visite? Bueno, no es por criticar, nosotros además no vamos a criticar a veces, pero la limpieza, el aseo va relacionado con eso, ¿no? Son deberes. Y que en este caso a la mujer es dada la responsabilidad de ser cuidadosa de su casa. Si el hombre puede ayudarle, bienvenido sea de parte de la mujer, ¿no? Ahí en este caso también, no es que el hombre es machista y que solo la mujer tiene que ordenar. A veces el hombre tiene el tiempo disponible, por ejemplo, a veces. A mí, bueno, no es que me alaben ni exagere un poco, pero soy de las personas que no me gusta a veces, por ejemplo, ver polvo, ¿no? Así sea una casa modesta, donde quiera que viva yo, pero polvo siempre trato de mantener limpio. O sea, es parte del complemento, ¿no? Si la mujer no puede hacer, el hombre con humildad puede hacerlo. No porque es mujer, no has barrido la casa, tenías que haber barrido, mira cómo está. A veces sí, el hombre llega cansado, no es otra cosa, ¿no? Llega cansado y encuentra todo eso, como les decía, tantas cosas ahí desordenadas, ya cuidadosas de su casa. La palabra casa, hermano, aquí es general. La palabra involucra tanto el cuidado la crianza de la esposa, de de los hijos. Cómo van las los finanzas, quehaceres como que nos tocan dicen en Proverbios. casa, y especialmente también el asunto de la fe. Eso es lo que está diciendo, cuidadosas de su casa, dice. Pues, prudentes. Y como alguna vez escuchaba también del hermano
Manuel, por ejemplo, que nos hablaba de alguien, por ejemplo, que ocupa casi 100% de su trabajo fuera de casa y tal vez un 50% utiliza para ser cuidadosa de su casa. Por ejemplo, digamos, no está haciendo la tarea que Dios le ha encomendado. Por ejemplo, digamos, el medio tiempo que le dé, no está con sus hijos, no es cuidadosa de su casa, y en todo, incluso puede ser hasta en su fe, ¿no? Por ejemplo, digamos, porque no está al pendiente ni de su esposo. El esposo llega a la casa, la esposa no está. Los hijos llegan del colegio, no está su madre, o cosas así, ¿no? Por eso el trabajo, por ejemplo, como decía nuestro hermano alguna vez, el trabajo del hogar es 100% de la mujer. O sea, en este caso debe ser exclusivo de la mujer. No hay medios tiempos. No es porque nosotros seamos tan ásperos ni tan duros, pero siempre debemos nosotros buscar siempre el orden que Dios nos ha dado, ¿no? Por ejemplo, digamos, como decir, bueno, eso es mi punto de pensar. Por ejemplo, digamos, cuando una mujer es soltera, ella sí puede trabajar, puede, digamos, hacer lo que ella le parezca, ¿no? Fuera del hogar. Pero una vez que se casó, tiene la responsabilidad. No es para que, como dice la mujer, tiene que estar en la casa ahí como sirvienta o esclava. No es así, al contrario. El trabajo de la mujer es el más honroso que puede existir, porque por esto grandes mujeres, como en este caso Sara, fueron exaltadas. Obedecía a su marido, ¿no? Llamándolo Señor. Y vemos de que así también debe ser. Por eso nosotros como cristianos debemos tratar de procurar de siempre hacer las cosas bien, ¿no? Y en lo posible, por ejemplo, digamos, tratar de que nuestras esposas estén en la casa, sean cuidadosas de su casa. Eso, o sea, es lo que es mi pensamiento, y yo creo que está en lo correcto, ¿no? En cuanto a esto, de que cómo debe manejarse la mujer, ¿no? Ya, lo que quería agregar es esto, nada más. Dice, cuando dice, sé prudentes, castas, cuidadosos de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Primero, el trabajo de la mujer es de tiempo completo. Si ella quiere un hogar, no es malo. Debe buscar un buen esposo también. Si el marido, el hombre, quiere un hogar, tampoco no es malo. Pero debe buscar una buena esposa. Sí, Ya. Ahora, en ese caso, la mujer que se casa debe saber que el trabajo que va a realizar, a donde ella va a pasar, la tarea de ella es de tiempo completo. El marido también debe saber lo mismo. Ya, de manera que no habrán trabajos extras aparte, o que tengan que salir del hogar dejando botando los hijos y todo eso. Pero hay una cosa importante aquí, cuando dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuidados de su casa quiere decir que no es mujer embustera, no es mujer Que anda de casa en casa. calumniadora, que va de casa en casa, que abandona la casa, que espera que salga el marido de la casa para ella salir de la casa también. Entonces es cuidadosa de su casa. ¿Por qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada por esa causa. Eso dice, así se entiende. Y muchas de pronto, tal vez, por ejemplo, se puedan cuestionar y dirán, ¿por qué tal vez el trabajo de la mujer no es tan valorado en la casa, en el hogar, no? Mire, es algo sencillo. Parece que usted no hiciera mucho. Al usted estar pendiente de su esposo en la alimentación, al estar pendiente de sus hijos, cómo crecen, su comportamiento, el velar por ellos, el alimentarlos bien. Si usted deja una sirvienta, no sabe ni qué le da de comer. Crían con ese afecto de alguien más que está en el hogar. Pero los únicos responsables son los padres. Si no está en ese caso, la cabeza de hogar, en este caso serían la esposa, ¿no? A quien esté a cargo. Pero cuando la esposa tampoco no está, porque bueno, la esposa tiene un trabajo y lo ocupa 100% afuera. ¿Cómo se crían los hijos sin ese afecto? Porque también hay que entender que el hijo necesita el afecto emocional, que juegue con él, que esté ahí, que le prepare la comida, todo. El esposo que le atienda como es. Y aunque de pronto ustedes dirán, bueno, parece que el trabajo de casa es algo como, no sé, lo último que se puede realizar. Al contrario, es el más honroso. Imagínense que usted tenga que estar con sus hijos, con su esposo, velar por ellos, que todo esté bien, ordenar la casa.
Así usted paga una empleada, nunca va a ser reemplazado con alguien, sino el esposo como cabeza, guía del hogar, la esposa. Entonces es importante. O sea, no es que se está dando aquí una regla de que tiene que ser así, la mujer tiene que dejar el trabajo, pero usted tiene que ser tan inteligente y analizar, a ver, ¿qué me conviene más? Lo que estoy ganando y perdiendo a mi hijo, porque recuerden, el núcleo de la sociedad es la familia, el hogar. Y donde yo descuido tan solo un poquito, y aún más en los cristianos, donde yo descuido un hijo que no le dé todo el afecto, el tiempo necesario, o el esposo que no la atienda, estoy yendo en contra de un orden que Dios me ha dado. Por eso es tan importante, inclusive, en lo posible, las mujeres pudieran conseguir el esposo que les vaya a dar, como decir, la provisión, o proveerles de lo necesario, ser tan sabias, incluso personas que, o sea, ver, ¿no? Más allá, ¿no? Esa intuición, incluso los hombres también deben tener esa capacidad de intuir o de ver que sea una mujer que sea hacendosa, que sea buena, cuidadosa de su casa, como nos dice aquí. Eso es tan importante. ¿Por qué cree que estamos como estamos ahora en este tiempo? No es que me inventen, es por eso, o sea, porque los padres han descuidado, mandado una empleada que cuide los hijos, a ver si la empleada le corrige en el momento que es. No corrige, y por eso han criado hijos, jóvenes, adolescentes, se han hecho, y a dónde han llegado, a las calles. Eso es lo que se ve. Ya, Y cuando le da un quería orden agregar, aquí, disculpe que sí. le interrumpa. En el capítulo 3 de Primera de Pedro, el verso 7, dice: maridos, vosotros igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la vida, de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, aquí por ejemplo se ve que cuando hablamos de los deberes conyugales, el tema de la sujeción es un tema muy importante de parte de la esposa al esposo. Pero aquí se habla de deberes conyugales de los dos, o sea, de esposo y esposa. En este caso, cuando hay obligaciones de la mujer, así como hay obligaciones de la mujer, también hay deberes o obligaciones también del marido. Eso también no habla solamente de que la mujer y la mujer nada más, sino que también hay deberes, Claro, de como parte nos del habla, marido, ¿no? para con su esposa. Por ejemplo, el marido es el proveedor, hablando de lo material. Y no solamente en lo material también, sino también Lo en las espiritual. cosas espirituales. Es el Emocional. proveedor en todo aspecto. Ahora, si es que el marido incumple en el caso de la provisión, él está desobedeciendo a Dios. Y por esa misma razón, las mujeres inteligentes, solteras, ahora divorciadas, viudas, yo que sé, que quieren casarse, definitivamente tienen que mirar sus aspectos importantes. Porque no es que uno lo dice, sino que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, ¿cómo podría proveer? La mujer inteligente pensará, bueno, si yo me caso y ya tengo hijos, ¿cómo podría proveer la vida espiritual, dar enseñanzas espirituales a mis hijos? Eso es lo primero que debe pensar una mujer inteligente cristiana. Pero si no, muchas veces, no es llevado. Yo digo ahora, por ejemplo, en los casos de hoy en día, la mujer que se casa o se hace de un marido, no definitivamente no le conlleva ideales sanos, buenos, solamente le lleva la pura pasión a juntarse con un hombre, nada más. Pero no mire esos aspectos fundamentalmente, y más después ya tiene los problemas y ve que ya después hay los problemas. Pero yo lo que quiero decir aquí, lo que dice la palabra de Dios, es que los deberes del marido no se acaban con la sujeción de la esposa. Ya, la mujer sujeta al esposo, pero el marido tiene obligaciones, tiene deberes que cumplir, y él es el proveedor, y él tiene que saber hacer las cosas bien. Por ejemplo, si es que es un marido que se gasta la plata en el boli, en los vicios, en las cosas diferentes que no lleva, y esa plata le va a hacer falta para poder ayudar en la casa, entonces no está cumpliendo con los deberes que le corresponden, con las obligaciones de él. Entonces ahí van a tener un problema. Ya, no es la razón para que se separen o se divorcien, porque la Biblia sí enseña claramente que la única razón o la causa por las cuales quedan libres de los lazos matrimoniales uno de los dos, no los dos, y la parte inocente, la que no es cómplice, es solamente por haber infringido
en cuanto al matrimonio, llevando a la fornicación, tanto sea el fornicario el marido, sea la fornicaria la mujer. Es la única razón, no hay otra razón en la Biblia. Pero las obligaciones, como les digo, de parte del marido son eminentemente grandes, como la mujer tiene que sujetarse a su marido y ser reverente, respetuosa, igual tiene obligaciones el marido. No va a pasar, en el caso de hogares, se ha visto que se han pasado las responsabilidades que le corresponden al marido, se ha pasado a la esposa, porque el marido es un cobarde, se usa hoy la palabra inecto, incapaz, ¿ya? Entonces, se pasan las responsabilidades a la mujer. Y ahí es el problema, porque la mujer tiene que asumir esas responsabilidades. Ahora son responsabilidades de ella y también responsabilidades las que acarrea del marido. Entonces es un problema serio, no es que es un problema así nomás, es un problema serio. Entonces ahí hay un conflicto en el hogar. Hay un conflicto, entonces muchas veces por esta causa se han separado hogares, se han destruido hogares, no digo separado nomás, se han destruido hogares. Ya. Y ese es el problema. Pero ¿quién lo podrá entender? Un incrédulo no lo entiende. Un cristiano. Entonces por eso es que aunque la Biblia no enseña, o sea, no obliga a que la mujer cristiana se case con un creyente, tiene que buscar un creyente. De hecho que tiene que buscar, porque tiene que cumplir con deberes o obligaciones que le corresponden. Y el incrédulo, ¿qué sabe? Usted ni siquiera le podrá invitar. Cuando la mujer dice, y está solamente llevada por la pasión al principio, la mujer dice, no, yo le cambio, que es cambiarse la camisa o la blusa. Es difícil, no es fácil, no es como piensa, porque luego después ya cambia, es diferente, totalmente No hay diferente. yugo igual. Entonces, eso tiene que verlo antes, para no sufrir las consecuencias más tarde. Muchas mujeres se enfrentan ahorita a las consecuencias desagradables de parte de su marido cobarde, inecto, dijo la palabra. Es algo que es durísimo esto, ¿no? Es duro, pero la verdad es que eso hay que decir claro para que se pueda entender. Pero sufren y ahora esa no es la razón para la cual deben divorciarse. A no ser que su marido se haya sido fornicario. Si es que es un fornicario o ha sido un fornicario, definitivamente no se ha arrepentido, vive en la fornicación, ahí sí solamente le suelta a la que no es culpable. No es que a los dos. Es un caso también difícil. Y no es que yo lo diga, o sea, que yo le dé por bien. Sí, eso sí es así. Dios es el que suelta, no yo. No nadie, ningún hermano. Dios es el que suelta, validando los casos como dicen las escrituras. Eso nomás quería hacer. Gracias. Ya, algo importante, como ya acabamos de analizar esos textos, por ejemplo, de Tito 2.5, nos vamos a Ruth 3.14, ¿qué nos dice? Ruth. Sí, 3.14. Bueno, es un tema muy largo el que, bueno, estábamos ahorita debatiendo. O sea, hay razones, ¿no? Por la que Muchísimo. hay mujeres que quedaron de pronto separadas porque el marido se fue y ahora le toca la responsabilidad de ser padres y es de analizarlo muy tan sigilosamente a la medida de la palabra de Dios. 3.14. Sí, ¿qué nos dice? 3.14. Ruth. ¿Qué nos dice? ¿Qué capítulo era, hermano? Ruth 3.14. Es un libro pequeñito que a veces Y entre... después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Imagínense esa mujer, cómo cuidó esa integridad, ¿no? Hasta tal punto. Ahora ustedes creen que en este tiempo haya, bueno, sí puede haber, no digo que no, sí puede haber mujeres, ¿no? que cuiden hasta ese punto. De cuidarse que no esté hablando, que fulano anda con uno, con mengano y con otro, ¿no? Así, pero vemos de que esa mujer se cuidó tanto de que no quería que sea mal vista, ¿no? Ni tampoco sea dañada su integridad, ¿no? Vemos de que cuando fue y hizo como le mandó su suegra, como en este caso Noemí, ¿no? Le dijo que vaya a recostarse bajo los pies de Boaz.
Ella hizo tal y cual como le ordenó, pero se levantó antes que se pudieran reconocer unos a otros. Si no, hubiera sido la murmuración del pueblo, ¿no? Que no, mire, la chica anda con el rico de esta ciudad o así. Y eso es lo que ahora también nos enseña a nosotros, a cuidarnos en ese aspecto, ¿no? No solo a la mujer, sino también al hombre, ¿no? En ciertas cosas, ¿no? Pero vemos aquí ese gran ejemplo. ¿Qué puede hacer la esposa? Cuidar su integridad, algo importante. ¿Por qué? Porque como nos dice en Proverbios, de que dice que es conocido por su esposa, por los ancianos de la ciudad, por las personas más importantes, conocidas de un pueblo, de una ciudad, son conocidas. ¿Por qué? Por la buena conducta de su esposa. Algo importante que nos deja esta lección, ¿no? Enseñar también la palabra de Dios. Les había dicho, por ejemplo, digamos, de que en cuanto a la espiritual no se hace diferencia entre digamos, en la sujeción. Por ejemplo, no, bueno, yo tengo que sujetarme a mi esposo y mi esposo nomás tiene que hablar la palabra de Dios. No, aquí está hablándonos a todos, la gran comisión de que nosotros, las mujeres, también pueden enseñar la palabra de Dios. Empezando, ¿por qué? Por sus hijos, por sus vecinos, familiares más cercanos. Sí pueden hacerlo, porque ahí no hay distinción de hombre, de mujer, pueden hacerlo, ¿no? De pronto muchas mujeres dicen, no, como dice la palabra de Dios que no puedo hablar, no, como dice que está en silencio, entonces, o sea, como dicen los textos, no voy a hablar con la palabra de Dios, pero está acá diciéndonos de que en lo espiritual no hay esa distinción, ¿ya? ¿Qué no puede hacer la esposa? Dirigir desde el púlpito, como le decía 1 Timoteo 2:12, y regresamos a este texto. ¿Qué no puede hacer la mujer? 1 Timoteo 2:12. No puede violar la autoridad del marido. Dice así, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Creo que es claro el texto, ¿no? Ejercer dominio sobre el hombre. Está hablando en la congregación donde se reúne la iglesia, más no está hablando, por ejemplo, digamos, en otros aspectos, ¿no? Donde la mujer sí puede enseñar, como le decía la palabra de Dios, ¿no? Y no permite a la mujer enseñar dominio sobre el hombre. Digamos, la mujer, por ejemplo, digamos, ¿cómo es estar en dominio sobre el hombre? De pronto dice, no, ¿sabe qué? Mi esposo no es capaz, no me trae la provisión para el hogar. ¿Sabe qué? Voy a salir a trabajar, yo voy a ser la que voy a dirigir el hogar. Entonces se está rebelando contra una autoridad, que en ese caso es al hombre quien le delegó para que provea en su hogar, ¿no? Ya. ¿Qué no puede hacer la esposa? Desacreditar a su esposo y abandonarlo. También algo importante. Eso es lo que les decía yo, es como faltarle el respeto. Desacreditar a su esposo. Por ejemplo, cuando ya le ha faltado el respeto es casi como cuando ya no está de acuerdo con su esposo, ya quiere la separación, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces hay mujeres, bueno, no las culpo a todos, pero que hablan mal de su esposo. Ay, no, que mi esposo es dormilón, y así, ¿no? O sea, cosas así. O que mi esposo come de más, que no trae la comida a la casa. Y muchas cosas más. Lo cual dice que no debe desacreditar a su esposo. Porque al estar hablando de su esposo, está hablando contra sí mismo. Porque recuerden, el texto desde el inicio, Génesis 2:24 me parece que es, donde habla que dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Son una sola carne. Y al hablar él está desacreditando al esposo, quejándose por todo, está hablando contra su propio cuerpo. Y eso nadie debe de saber, únicamente en el hogar debe mantenerse eso, ¿no? En secreto. Y abandonarlo, algo importante, Proverbios 2:17, ser desleal al compañero de su juventud. Proverbios 2:17. 2:17. Proverbios 2:17. Bueno, antes de eso nos dice, serás así librado de la mujer ajena, de la extraña, que halaga con sus palabras, que abandona al compañero de su juventud y se olvida al pacto de su Dios. Ya. Eso es lo que sucede muy comúnmente ahora. La mucha gente no se da cuenta, ¿no? Que están ligados ante Dios, aunque están ellos casados, ¿no? Como podemos ver.
ellos, bueno, se divorcian, el abogado viene, el divorcio ya. Pero ante Dios siguen todavía ligados por el pacto que hicieron. Así ellos se separen y se vuelvan a casar con, como dice en la Biblia, 5 maridos has tenido. Imagínense. Siguen. Y aquí nos habla acerca de, por ejemplo, al compañero que a veces abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por eso una mujer cuando deja a su esposo, lo abandona o lo que sea, se ha olvidado del pacto principalmente. No hizo con el hombre, hizo ¿qué? Con Dios. Y si alguna vez ella se separa y el abogado le firme el divorcio, lo que sea, sigue ligado en matrimonio a su esposo, a no ser por causa de fornicación. Entonces eso es lo que mucha gente no conoce. Por ejemplo, digamos, los cristianos sí conocen. Eso es lo que nosotros debemos tener siempre en cuenta, ¿no? Ya. Rebelarse contra la autoridad establecida, como le sucedió también a la esposa de Job. Job 2, 9, 10. La esposa de Job Sí. ¿Qué pasó con...? se rebeló y se convirtió en estatua de sal. No, esa no. Hay muchos ejemplos, pero esa no es. De Lot. Es de Lot. Ya. Dices, entonces le dijo su mujer, ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Él le dijo, como suele hablar cualquier mujer insensata, así has hablado. Pues ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Imagínense, en vez de apoyarlo, como dicen, son una sola carne, es para apoyarse mutuamente. En este caso vemos esa rebeldía, esa forma de rebelarse ante una autoridad en este caso. Y él se mantenía íntegro hasta el final, ¿no? Job, el ejemplo que nos da de la fe, ¿no? Tomar decisiones autoritariamente también es algo que una mujer no puede hacer. Eso les decía, por ejemplo, mire, ¿sabe qué? El esposo no es capaz de criar a los hijos. Él no es severo, le falta valor, valentía, como se dice. Entonces, ¿sabe qué? Yo a mi modo voy a castigar. Esa es una manera autoritaria. Sabemos que Dios ha dejado al hombre para que él sea el que dirija en su hogar, a sus hijos, su familia, la provisión, en todo. Y en este caso, ella quiere tomar ese rol. Eso es lo que no puede hacer. Tomar decisiones autoritariamente. Siempre debe ser en consenso. 1 Corintios 7:5. 1 Corintios 7:5. Ya dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Luego volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. A veces hay motivos por los cuales a veces tenga que el esposo alejarse del hogar, ¿no? Por ejemplo, a veces puede ser que por su trabajo tenga que hacer de pronto un curso fuera, de pronto tenga que ir a predicar la palabra, tenga que ir a visitar hermanos en otras iglesias. A veces no están en la capacidad financiera de poderse ir juntos. En este caso, debe haber un consenso cuando hay esta separación temporalmente por corto tiempo, en mutuo consentimiento, como nos dice aquí, ¿no? Tomar decisiones, que nunca tomar decisiones autoritarias, sino en mutuo acuerdo, ¿no? Entonces hay muchas de las razones, siempre debe ser consultado, ¿no? Al esposo, ¿qué tal? ¿Me voy? ¿Nos vamos? ¿O cómo hacemos? Ya, son cuestiones que se debe hacer, ¿no? Ahora, responsabilidades de la esposa. Perdón, hermano, un ratito. Este texto tiene que ver con los deberes conyugales. Eso sí también. Claro, por eso. La mujer tiene potestad sobre su propio cuerpo. A ver, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene potestad el marido, tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. O sea, habla de los deberes conyugales, porque aquí donde dicen que no se nieguen entre el uno al otro, la vida matrimonial, la vida sexual, se está refiriendo precisamente a eso. Los deberes conyugales deben ser cumplidos tanto el marido para con su mujer y la mujer para con su marido. Porque hay más arribita, dice en el verso 12, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propio marido, su propia mujer, y cada una tenga su propio marido.
Y ahí dice, y al verso 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y así mismo la mujer con su marido. Entonces está... En todo aspecto, hasta en esto, imagínense, por ejemplo, tenga que alejarse temporalmente, ya sea por trabajo, por cualquier situación, y haber un consenso, ¿no? Un acuerdo entre ambos, ¿no? Claro, Y siempre mantenerse en oración para volver y juntarse. Está hablando obviamente en el matrimonio, ¿no? En cuestiones de, como nos decía aquí, ¿no? Hay otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, si la mujer está enferma, está sana, bueno, en fin, hay una serie de cosas. Pero el marido siempre será el marido para ella y el que cuida ella también para de ella. ella, de toda la familia. Ese sería. Ya como decía, responsabilidades del esposo, honrar a su esposo. Proverbios 31, 11 y 23. Honrar a su esposo, algo importante. 31, 11 y de ahí el 23. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. 23 dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. No hay nada mayor para un hombre, la seguridad que la esposa que tiene le es fiel, le es leal. No hay mayor seguridad. Porque solo póngase en el otro lugar, donde usted haya escogido a alguien alguien que le mienta. Usted va a pasar preocupado todo el tiempo. Va a estar, digamos, preocupado. Pero aquí, mire, imagínense que nos dice, el corazón de su marido confía en ella y no carecerá de ganancias. Donde quiera que esté, siempre va a respetar a su esposo. Puede estar en medio de hombres, donde quiera que se encuentre, pero va a respetar. Porque dice, su marido confía en ella. Ni está preocupado, ni le está llamando cada rato, ¿dónde está? Ni nada, ni preocupado, que no me contaron así que por ahí le vieron con nada. Tranquilo, así como nuestro Señor Jesucristo cuando se estaba, digamos, las olas querían virar el barco. Tranquilo, no, dijo, ya, tranquilo. Y entonces, confía en ella y no carecerá de ganancias. Y el 23, como decía, su marido es conocido en las puertas de la ciudad, cuando se sienta con los ancianos, por personas importantes, es conocido. Mira, si tú tienes una buena esposa, la persona más importante va a reconocer la persona que tienes al lado, tu compañera, ¿no? Es importante eso. Pero en buena fama, no en mala fama, conocido por las personas de las ciudades, en este caso importante, ¿no? Cumplir el deber conyugal, otra de las responsabilidades de la esposa. 1 Corintios 7, 4, 5. Ese es aplicado el texto que estábamos leyendo. 1 Corintios 7, 4, 5. Dice, la mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido dominio sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Luego volver a juntaros el uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Solo da una excepción, como dice Pablo, de que no se puede casar, solo aquellos que hayan recibido el don de la incontinencia, ¿no? En este caso, por ejemplo, digamos, los eunucos, que bueno, se los llama así, ¿no? Que no pueden. De ahí está prohibido, por ejemplo, digamos, cualquier práctica como es el celibato o, por ejemplo, lo que mantienen, no se casan ellos, ¿no? Entonces eso está prohibido en la palabra de Dios. Solo como les decía aquí, ¿no? Solo ellos no pueden casarse. Pero eso no tienen todos ese don, ¿no? No todos tienen ese don de la incontinencia, ¿no? Es decir, que no pueden estar con hombre o con mujer, ¿no? En este caso, nos habla aquí, todos esos textos nos hablan acerca de eso, ¿no? Ya, pero es algo importante, cumplir el deber conyugal. Porque a causa de no cumplir el deber conyugal puede ser también una de las causas por lo que a veces
puede aportar para que en este caso haya las separaciones, ¿no? Es importante, ¿no? Cumplir con el deber conyugal. Es que no, mi marido ya, bueno, yo he escuchado, ¿no? Ya no me atrae, ya no es como hace 20 años de pronto, ¿sí o no? O sea, así, o sea, se puede decir el mundo, ¿no? Pero vemos de que cuando una mujer obedece y ama a Dios, va a cumplir, porque es un mandamiento, cumplir el deber conyugal, ¿ya? Sujetarse en lo bueno, también, responsabilidades de la esposa, sujetarse en lo bueno, primera de Pedro 3:6, ya creo que leímos ese texto, ¿no? Aunque no le parezca, aunque ya no le atraiga, aunque ya no sea el mismo de antes, pero en ese caso tiene que recordar que tiene que obedecer a la palabra de Dios, en este caso tiene que cumplir todas las obligaciones que Dios le ha encomendado. 3:6, ¿no? 1 de Pedro 3:6. Primera de Pedro 3:6. Si alguien encontró, puede darte pronto. Como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, de ella habéis venido vosotros a ser hijos, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ya como les decía al inicio, aquí nos habla de que ella le obedecía a Abraham. Seguramente como Dios había prometido las bendiciones a Abraham, seguramente ella también confiaba y por eso lo apoyaba a él, ¿no? Y vemos de que con respeto se dirigía hacia él, ¿no? También ayudar en el sostenimiento económico de ambos es importante. Eso no quiere decir, por ejemplo, que, bueno, no vayan a pensar de pronto, no, ¿sabe qué? Que el esposo no consigue la provisión en el hogar, no provee. Entonces, bueno, como es así, entonces la mujer va a hacer, no, sino más bien apoyarlo, ayudarle en el sostenimiento económico de ambos. Proverbios 31, 13 al 18, apoyarlo. Porque al usted estar en la casa, como les decía, cuidando de los hijos, ser cuidadosa de su casa, esperar al marido con la comida y velar por todo, por la fe de sus hijos, por la fe de su esposo, por todo, están ganando. Incluso están haciendo un buen trabajo que Dios le ha encomendado y encima de eso también vienen las bendiciones y aún más, ¿por qué no apoyarlo en lo económico? Como nos dicen Proverbios 31, 18, 13 al 18. 21. Sí, 31, 13, 18. Sí, alguien encontró. Ella busca la lana y el lino y trabaja gustosamente con sus manos. Es como la nave del mercader que trae su pan desde lejos. Siendo aún de noche se levanta para dar la comida a su familia y la ración a sus criados. Considera la heredad y compra, y con sus propias manos planta una viña. Se ciñe firmemente la cintura y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando vivía por Dorado Guambuno, cuando allá la gente, por ejemplo, madrugaba bastante a trabajar en el campo, ¿no? A café, a limpiar y todo eso, ¿no? Veamos ahí que las mujeres, ellas madrugaban a las 4:30 de la mañana, se levantaban a hacer la comida. Como un ejemplo de una mujer trabajadora, que no solo ella prepara la comida, sino para su familia, sino también para las personas que están a su alrededor, ¿no? Podemos ver aquí, ¿no? Ella no está preocupada de pronto que me va a hacer falta, sino también ella con sus manos trabaja, dice, gustosamente, ¿no? Y ve que van bien sus negocios, además es muy inteligente para ver que van bien sus empresas, su negocio, ¿no? Entonces es necesario, ¿no? También importante recordar esas palabras, ¿no? De que la mujer es un apoyo en lo económico y sobre todo una de las cualidades de esa mujer es que es trabajadora, generosa, valiente, que ayuda al sostenimiento de su esposo. Entonces son responsabilidades de la esposa. Claro, perdón hermano. Aquí en este texto habla de la mujer que tiene virtudes. O sea, tiene
virtudes, ella es una mujer creativa. Hace las cosas que debe hacer para el bien de su familia, sus hijos, su esposa. Hace lo mejor. Y ella es una mujer creativa. O sea, cuando dice virtuosa, de que es una mujer que tiene virtudes excelentes, muy buenas, que lo que le interesa es ayudar a la familia, al hogar, para salir adelante. Pero aquí también se contrastan los valores que tiene el marido. O sea, el marido también no se queda, o sea, él es el principal. Entonces él hace también su tarea. Pero aquí también habla de la mujer virtuosa. Entonces, la mujer, el marido, por ejemplo, está confiado viendo que la mujer es ayudadora. Confiado no quiere decir que él no trabaja, Claro. sino que él mira la habilidad y él ayuda también mucho más. Por eso Ayuda su porque corazón ese está trabajo de él. Y ese ejemplo, por ejemplo, también que a veces dicen, no, el trabajo del hogar es muy cansado, me falta tiempo. Y vemos de que aquí esta mujer virtuosa, a pesar de que tiene que hacer todas las cosas del hogar, ¿no? Como les decía, el cuidado de su casa, barrer, que estén lavados bien los platos y bueno, y cosas más, ¿no? En el hogar, que la ropa esté bien lavada y todo. Por ejemplo, y aún más le sobra tiempo para hacer, como dice nuestro hermano, creativa, ¿no? Poder ayudar en este caso financieramente o sea, sobra tiempo. De pronto muchas mujeres pueden decir, no, es que ya paso todo el día ocupada en el hogar, ya no me alcanzo, ¿no? Pero vemos de que a esta mujer le sobra tiempo aquí. O sea, para poder ayudar, aportar, ¿no? No es una obligación, pero vemos de que esa mujer por voluntad propia es buena ayudadora, ¿no? Por voluntad propia. Y ahora vamos, responsabilidades del esposo hacia la esposa, también hay para él. Amar a su esposa. Amar a su esposa, como nos dice, vamos a leer el texto Colosenses 3:19. ¿Qué nos dice? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ya. ¿Qué significa la palabra áspero? Falta de suavidad, es un poquito grosero, ¿no? Que a veces son los esposos duros, como era Nabal, ¿no? Con Abigail, seguramente, ya porque entendemos de que él era borracho, que nadie le podía hablar. Nosotros entendemos de que era una persona áspera, que la trataba mal, pero aún así se mantenía sujeta como Dios quería, ¿no? Áspero, ya sabemos que eso, por ejemplo, Y en cuanto al, claro, en la madera vemos de que es algo que no está liso. raspa. Claro. Entonces así dice que el marido no sea áspero, o sea, no afecte, no dañe, No daño, no afecte la dignidad de su esposa, no le trate mal, en otras palabras vulgarmente dicho. Ya. Entonces, sepa ser considerado, que considere el trabajo, la labor que hace ella en el hogar, y por ende él debe esforzarse continuamente por darle, ¿qué le digo aquí? Bien visto lo que hace ella. Pero en cambio, el hombre pues generalmente no valora eso, sino que es todo lo contrario. Entonces, todo eso pasa. Y cuando nos dice, y cuando nos dice aquí, por ejemplo, la palabra amar, en sí era algo amplio. O sea, el amar no solo es, por ejemplo, digamos, de que, bueno, le doy la comida y allá verás tú cómo crías a los hijos. Y yo vengo cada 30 días o no, sino amar en todo sentido. Por ejemplo, en el cuidado de los hijos, también es responsable el hombre. El amar significa también en preocuparse, darse tiempo con la esposa, de preguntarle en lo emocional, en lo psicológico, en todo, o sea, preguntarle cómo está, darse tiempo para conversar, ¿no? Es importante preocuparse de ella, qué necesidades tiene, qué le hace falta o qué no está de acuerdo, o alabarla por lo que él ha hecho, o sea, me refiero a halagarla, ¿no? Por las cosas buenas que hace. A veces en los hogares así, por ejemplo, de parejas, no hay eso, no hay comunicación, por ejemplo, no hay, o sea, digamos, no sé, el hombre no sabe la mujer necesita. Eso es amar, o sea, estar preocupado del otro, ¿no? Y si usted hace eso, todo funciona bien, porque recuerde
que para que no haya estorbo en las oraciones, para Dios, dice que nosotros tenemos que estar bien con las Entonces, esposas. hermano, verá, y una cosa le sigo interrumpiendo. Por ejemplo, a veces se dice de que tiene que necesitar ir donde el psicólogo. Pero estas cosas son mejores que donde el psicólogo, porque son enseñanzas prácticas que tiene definitivamente. Pero estas enseñanzas, ¿qué va a saber el psicólogo? Que tiene que instruirlo al esposo o a la esposa o al hijo o a la hija. No tienen ellos. Por eso el mejor, sigo diciendo eso, el mejor psicólogo está aquí. Es Cristo. Perfecto. Ahí está. El que no falla, perfecto, ahí está. Él nos da esa enseñanza. Es mejor leer juntos en la casa, los esposos, un texto bíblico y que se pueda entender, se pueda ir entendiendo. Porque la palabra de Dios, si uno comienza a leer en la casa con el esposo, con la esposa, van a aprender ambos. Pero si nunca dan tiempo para eso, nos irán riñas, aprenderán riñas. Pero eso es lo básico, es importante. Claro, sí, hermano. Entonces, como les estaba diciendo, el amar requiere también tiempo y dedicación también a la esposa, ¿no? Proveer de las cosas necesarias para su esposa también, como es el texto que siempre hemos leído, y es el texto clave también, Timoteo 5:8. Como decía Pedro, no está por demás que vuelva a repetir las mismas palabras, a veces somos olvidadizos, ¿no? Y el cristiano nunca debe cansarse, así le repitan unas 20 veces, 100 veces la palabra. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿De quién está en la responsabilidad que Dios le ha dado para que provea en el hogar para las cosas? Y no solo es lo económico, es lo espiritual, lo emocional, todo, es un conjunto. Una pregunta, y si el marido se va por 30 días y deja a su esposa sola, ¿será que la amaría? Pero como dicen, mutuo consentimiento, siempre debe ser en consenso. ¿Hay alguna razón por la que se Por la pasa? sí, Claro, puede ser, las obvias razones. Hay Claro. muchas razones por las que el marido puede puede estar fuera de la casa. pero incluso aquí nos habla de que no mucho tiempo, o sea, para que no siente Satanás por a causa de Puede vuestra ser por algún incontinencia. trabajo, Incluso sabe, como les decía al inicio, por ejemplo, cuáles son las personas que no pueden conseguir esposo o esposa, son los que tienen el don de continencia. Y no todos tienen. De pronto puede haber 1, 2, no hay más. Claro, Eso van sí. allá de Yo mandaría. estaba viendo un video de la vida de los pastores de ovejas, no digo, los pastores de ovejas. Y para la vida de ellos ha sido más difícil, porque ellos tenían que irse con sus ovejas y pasar 6 meses con las ovejas. Y después de 6 meses regresar. De manera que si la mujer ya quedaba embarazada unos 3 meses, ya a los 6 meses venían y ya habían nacido. Ya estaba. Ya, Así es, sí. Así Bueno. es que Ya. seremos capaces. También otra de las responsabilidades del esposo, estábamos primero analizando que es amar a su esposa, proveer las cosas necesarias para su esposa, ayudar en la crianza espiritual y emocional de sus hijos. Génesis 24, 1 al 4. ¿Qué nos dice este texto? Génesis. 24, 1 al 4. Ya, algo importante, vean. Esa historia. Si alguien tiene. 24:1 al 4 dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Qué lección en tan solo estos pocos textos para darnos cuenta de que el padre
bueno, no porque yo era Abraham, era rico, tenía 3.000 ovejas o lo que sea, bueno, yo me despreocupo por mí, yo le doy a mi esposa que ella cría a los hijos, pero vean algo importante, él se preocupaba tanto del bienestar espiritual. ¿Qué tal si, por ejemplo, como nos dice la Biblia, qué pasó con Salomón, el rey Salomón? Dice que por andar atrás de mujeres su corazón fue desviado, incluso fue desviado hacia los ídolos. Entonces podemos darnos cuenta aquí de que él se preocupó tanto de la crianza, de la enseñanza espiritual. Él quería que todo vaya bien porque sabía que ahí funcionaba todo, ¿no? En este caso, quiso buscar una buena esposa dentro de su pueblo, de su parentela, porque él ya sabía las consecuencias de coger una esposa la cual no eran contrarios al pueblo de Dios, ¿no? Entonces, ayudar en la crianza espiritual y emocional de los hijos es una de las responsabilidades del esposo, no solo la esposa. La mujer sí debe hacer su parte, como les decía, que es lo que tiene que hacer en el hogar, pero también les tiene que estar tiempo para salir a jugar con los niños, darles el alimento, leerles la Biblia también, unas historias de la Biblia, ¿no? Que los ayudan mucho y van aprendiendo. Serle leal a su esposa también, Malaquías 2, 14, 15. Con eso terminamos. Malaquías 2, 14, 15. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová es testigo entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, aunque ella era tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él un solo ser, en el cual hay abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para la mujer de vuestra juventud. Entonces imagínense, nos dice que el hombre no debe defraudar a la mujer que ha escogido, debe serle fiel, como nos decía, tanto en todo aspecto, ¿no? En pensamiento, porque eso es lo que le interesa a Dios, y cuidar a su esposa, velar por ella, y porque eso es lo mejor, eso es lo que Dios quiere. Desde ahí todo recibiremos las bendiciones de Dios y aún más ayudar a nuestras esposas en todo, ¿no? Para que incluso, como nos dice la palabra de Dios, no sea blasfemada, como nos dice el Tito. Conclusión. Entendemos claramente que el sujetarse a la mujer no es sinónimo de ser esclava o sirviente. Reconocemos que Dios le ha dado al hombre la autoridad de ser guía del hogar, sin descuidar que la mujer es coheredera de la gracia y que la mujer tampoco pueda tomar solo